Hola amigos, qué bueno que nos acompañan en esta hora como cada vez, como cada ocasión. Yo soy Rudy González, tengo un conversatorio interesantísimo en el día de hoy, pasando balance a este año aquí en República Dominicana, en Centroamérica, en Sudamérica, en el resto del mundo. Vamos a analizar la situación política y geopolítica durante el 2023. ¿Qué mejor compañía que un hombre de este programa? Don Julián Roa, un analista, un estudioso, un hombre que está al día con lo que ocurre en cada punto del mundo, con conflictos o sin conflictos. Con él conversaré después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros. Como le había adelantado en el bloque anterior, conversamos con Julián Roa. Julián Roa, un estudioso de la política internacional. Julián Roa debió ser, por lo menos, viceministro de Asuntos Internacionales para ayudar a la Cancillería de República Dominicana. Y yo no digo ministro porque esos son cargos políticos. Y Julián, lo que es un estudioso, un profesional estudioso. Entonces, en las cosas políticas, él como que piensa mejor en lo profesional. Pero él, como estudioso de la política internacional, le apasiona el Medio Oriente, pero es tan conocedor del día a día, de la situación de América Latina, de República Dominicana, Haití y del mundo, que con él conversamos frecuentemente. Y como cada fin de año, vamos a hacer una panorámica de qué ha sido el 2023 en el plano de la política internacional y qué podemos esperar para el 2024. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Qué placer estar contigo de nuevo. Saludos, Rudy. Gracias por la invitación. Una vez más. Una vez más. Bueno, desde aquí. Ya tienen que invitarte. Lo que quiero decirte a qué hora llegues. Claro. Simplemente. Julián, este ha sido un año conflictivo, como todos los años, pero ha estado dos guerras importantes que han tenido sus efectos a nivel mundial. Parecían locales. Una guerra local, Rusia atacando a Ucrania, y la guerra de Israel, Hamas-Israel, pareciera ser focalizada, pero ¿qué va? Su incidencia es a nivel mundial. ¿Qué pasó con estas guerras y cómo esto ha puesto al mundo en atención a lo que pasa en esas latitudes? Bueno, miren, en el caso de la guerra ruso-ucraniana, la verdad es que es algo que se viene gestando desde la década pasada, hay que decirlo. Recuerde en el año 2012, 2013, cuando Ucrania decidió hacer un plebiscito, referéndum, para decidir su población si Ucrania formaba parte de la Unión Europea, por un lado, y formaba parte de un instrumento militar, político-militar, llamado la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. La OTAN. Víctor Yanukovych se llamaba el presidente de aquel entonces. Muy populista, lanza el referéndum como una medida popular de ver cómo conseguir una reelección. Efectivamente, el pueblo ucraniano decidió de manera positiva unirse a la Unión Europea. Y cosa extraña, ante la presión de Rusia, el presidente Yanukovych prefirió renunciar e irse a vivir a Moscú. Mira la cosa extraña. Pero eso generó en Rusia
un sentimiento de evitar que eso se concretizara. Recuérdese que lo que era la antigua Unión Soviética eran 15 repúblicas. Sí. Y algunas de ellas sobre un eje de preponderancia, un Lebensraum, como dicen los alemanes en toda la zona. Checoslovaquia, Hungría, Polonia, no eran parte de la Unión Soviética, pero estaban bajo el eje de lo que en aquel entonces se llamaba el Pacto de Varsovia. Con la desaparición de la Unión Soviética y la permanencia de la Federación Rusa, muchos de esos estados limítrofes terminaron cambiando no solamente de ideología, sino de bando político. Polonia, por ejemplo, fue uno de los primeros países de lo que era esa antigua órbita soviética de formar parte de la OTAN. También lo hizo Bulgaria, prácticamente también lo hizo el norte, la zona del Báltico, Lituania, Letonia, Estonia. Significa que en cierto modo la Unión Soviética o la Federación Rusa se sintió amenazada y debilitada, cercada por su archienemigo de toda la vida. Con la entrada de Ucrania, que hay que decirlo, la sociedad ucraniana es la misma sociedad rusa, son eslavos ambos. De hecho, cuando se habla de Ucrania, de Kiev, se habla de la Rusia Kiev. Moscú fue una ciudad de lo que era la antigua Rusia Kiev. Así es. Al final terminó habiendo una separación, sobre todo desde el punto de vista político. A la Federación Rusa le interesaba generar esa independencia de Ucrania. Estamos hablando de los años, inicio de mediados del siglo XX. Siglo XX. Luego, por supuesto, ante este referéndum, Ucrania intentó entrar a la Unión Europea. Pero entrar a Ucrania a la Unión Europea era una especie como de escalada mortal, sí, para la Federación Rusa. Un golpe muy duro para Entonces, ¿cómo impide que Ucrania entre a la Unión Europea y a la OTAN? Lo hace generando un mecanismo de secesión dentro de la propia Ucrania. Todo el norte, el sureste de Ucrania es ruso. Son eslavos, hablan ruso, hablan ruso y ucranino, pero sus abuelas son rusas. Entonces, en ese mecanismo de secesión, que fue patrocinado por Putin, por supuesto, se generaron las repúblicas de esa zona, del sureste. ¿Del norte? No, del sureste. La zona de Donetsk, la zona de todo el Donbass, como le llaman. Donetsk, Luhansk, generaron una idea de independencia de lo que era la Ucrania, de Kiev. Y por supuesto que en eso hubo soldados rusos patrocinando toda la guerra interna en Ucrania, hay que decirlo así. Luego esos estados hicieron su referéndum, un referéndum que para Kiev es ilegal totalmente y para la comunidad internacional, y declararon la independencia de sus territorios. Y luego más adelante ya se han unido de manera a la Federación Rusa, cosa que por supuesto ni Ucrania reconoce ni la Comunidad Europea. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Por supuesto que Rusia dio una especie de plazo para que Kiev renunciara a la idea de unirse a la OTAN. Aunque Kiev dijo que no lo iba a hacer, sencillamente Rusia terminó invadiendo a la República Ucraniana hasta el día de hoy. No ha ganado, no tiene manera de cómo esa guerra termine exitosa para la Federación Rusa. Es una guerra de desgaste de muchos años. Kiev ha tenido el apoyo de toda la comunidad internacional, sobre todo de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Si Rusia lograra, la Federación Rusa lograra imponerse en Ucrania, no solamente peligra la situación política en Ucrania, sino en toda Europa. ¿Y qué va a pasar? Les repito, es una guerra de desgaste que terminará en una negociación. ¿Pero de desgaste para quién? Porque Rusia será de desgaste para la Rusia. Federación Rusa y para Ucrania, pero sobre todo para la Federación Rusa. Eso tarde o temprano va a mellar la popularidad de Vladimir Putin. Pero él se va a tarde o reelegir. temprano habrá algún tipo de cambio. Pues él se va a reelegir. Es posible que lo haga, pero ya no es igual el Putin que era una especie como de Nicolás II, un Nicolás II moderno. Esa es una guerra de desgaste que no tiene... No, pasa como con la guerra en Siria. En Siria. ¿Cuántos años tiene la guerra siria? Tiene alrededor de 20 años. No se ve ningún tipo de solución. Así va a pasar con Ucrania durante mucho tiempo. Y eso va a pasar lo mismo que pasa con Israel, Hamas, los palestinos y el entorno de Israel. Ese es más complicado todavía. ¿Por qué? Recuérdese que en el siglo XIX
un canciller inglés emitió aquella famosa declaración de Balfour, en la cual le otorgaba lo que era parte del territorio de Palestina al éxodo judío. Andaba deambulando por el mundo. Esa declaración de Balfour terminó en el año 45, convirtiéndose ya en una resolución de las Naciones Unidas, en el 47, en el cual le otorgaba parte de los territorios de la Palestina al naciente Estado judío. Y la misma resolución planteaba la idea de que en ese pequeño territorio pudieran convivir ambos estados. Se creara el Estado de Israel y se creara el Estado de Palestina. Para Israel fue una especie de un vaso de agua fresca, de agua fría. De hecho, inmediatamente Israel comenzó a construir su Estado, a tal nivel que declaró el Estado judío en esa zona, en el año 67. Y trajo como consecuencia aquella famosa guerra que usted recuerda, la guerra en la cual prácticamente todo el mundo árabe, o el mundo musulmán, el mundo islámico, fue contra Israel, dando como resultado Israel siendo victorioso. Claro. No solamente defendió el territorio que estaba ocupando en aquel entonces, Sino que ocupó otro. sino que ocupó todo el Negev, toda la zona del Negev, el Sinaí, para el lado de Egipto. Recuérdense que el líder de esa guerra lo fue Gamal Abdel Nasser, líder de la revolución egipcia. En el lado del este, lo que es el rey Hussein, la Jordania, ¿no, verdad? Y en el lado del norte, el padre del que hoy es presidente en guerra en Siria, Assad. Ahmed el-Assad. Hafez el-Assad, era como se llamaba. Este joven odontólogo es el descendiente de él. Sin embargo, Israel en aquel entonces ocupó la zona del Golán, la altura del Golán para Siria. Le ocupó Jerusalén, lo que se llama la Cisjordania. A Jordania y, por supuesto, como le acabo de decir, la zona del Sinaí. No es hasta los acuerdos y luego tenemos otra guerra del 73. No es más adelante con los acuerdos de Camp David que se decide Israel a entregar esos territorios. Y sobre todo a despoblar, a eliminar los asentamientos en algunos territorios, tanto en la Cisjordania como en la Franja de Gaza. Eso te puedo ver eso. ¿A dónde va a llevar eso? Bueno, del lado palestino son dos posiciones contrarias. El grupo de Fatah, que era el grupo liderado por el Raíz, por el líder de la revolución palestina, de la Organización de Liberación Palestina, Por Yasser Arafat. Yasser Arafat, y que en este caso fue sustituido por el líder de Al-Fatah, que es Mahmoud Abbas. Sin embargo, a quien lleva, por insistencia de Israel y por presión de Israel, a quien lleva Mahmoud Abbas como primer ministro nada más y nada menos que a Ismael Haniyeh. Entonces Ismael Haniyeh termina dando un golpe de Estado en Gaza y imponiéndose como una autoridad independiente de la autoridad de Al-Fatah. Porque para Ismael Haniyeh y el grupo Hamas entiende que Israel no debe existir en esa zona. Sí. Por lo tanto, es un grupo radical con el cual no es posible negociar. Pero ante una ofensiva como la que hay ahora, una ofensiva militar, ¿qué se puede esperar que va a pasar? Porque la posición de Israel es que esto es una guerra hasta la eliminación de Hamas. De Hamas. Uno de los discursos de Ismael Haniyeh decía, donde Israel quiere vivir, Hamas quiere morir. Nosotros somos capaces de cualquier cosa. Desde el punto de vista humano, quien más ha perdido es Palestina. Desde el punto de vista político, de manera deformada, pero para las pretensiones de Hamas, todo el que ha muerto es un shahid, es un mártir. Para ellos, el que Israel haya llegado, el nivel de imagen de Israel se haya deteriorado tanto y haya logrado romper cualquier tipo de vínculo con el mundo musulmán es un triunfo. Recuerda que hace unos meses Israel estaba a punto de firmar los acuerdos, una relación bilateral nada más y nada menos que con Arabia Saudita, que es el líder del sunismo. Que es lo que se entiende que quizás el ataque de Hamas fue para romper esos acuerdos. O sea, para Hamas no es una derrota lo que está pasando.
Es un triunfo político. Desde el ámbito militar, desde el ámbito humano, ellos entienden que estos muertos son una especie de sacrificio por la causa de Hamas. Una locura, pero es así. Y la verdad es que la respuesta de Hamas a Israel, esos ataques del 8 de octubre, del 7 de octubre, fueron terribles. Más de 1.200 judíos muertos. Judíos que estaban en su casa, que estaban tranquilos. Y por supuesto más de 250 secuestrados. Varios cadáveres entre ellos. Significa que la respuesta de Israel quizás sea desproporcionada, pero no es que no tiene motivo. Tiene motivo de sobra. No solamente para resolver el problema inmediato, sino para evitar que sus pueblos puedan volver a ser atacados. Claro que la respuesta ha sido desproporcionada. Van más de 17.000 muertos. Es una situación sumamente complicada. En medio de estos conflictos, uno ve los Estados Unidos se involucra de una forma u otra. Sí, las potencias se involucran de una forma u otra. China, Rusia, de una forma u otra. Así es. Pero entonces vemos un estrechón de manos de Xi Jinping con Joe Biden precisamente en China. Pero entonces vemos a un Putin que se quiere reelegir en medio de esta situación y de este escenario que tú planteas de lo que está pasando con la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, ¿qué significado tiene esto para toda esa parte del mundo y para la correlación de fuerzas entre las grandes potencias? Mire, en el caso de China, China se ha puesto los pantalones largos, hay que decirlo. Y por primera vez Estados Unidos reconoce que China es una potencia mundial. Ya no es un tema de que es una gran fábrica manufacturera. China es una potencia mundial, en el sentido general. Y cada día más tiene mayor influencia geopolítica. Con un poder económico inmenso. Entonces China, con este gobierno de Biden, Biden le ha reconocido la estatura que tiene China. Hasta ahora la gran disputa ha sido la Federación Rusa de Estados Unidos. Pero hay un nuevo actor que ha surgido que innegablemente ha intentado en esta guerra rusa-ucraniana generar una especie como de ser ganar-ganar, pero siempre a su favor. Gana con la posición rusa, pero también gana con la posición norteamericana. Creo que es un acercamiento. Al final China sabe que el camino que más le conviene es el camino de los Estados Unidos. Y si logra mantener sin afectar las relaciones con la Federación Rusa, logra escalar en forma positiva sus relaciones con los Estados Unidos, sobre todo en el ámbito comercial, que al fin y al cabo es lo que le interesa a China. El tema de la hegemonía y de la preponderancia geopolítica de China es un tema de tiempo. Los chinos saben cogerse 100 años planificando. Los de ellos no tienen prisa. Si ellos tienen que esperar 20 años ver decaer y languidecer ese imperio norteamericano, lo harán. Como si nada. Correctamente. Como lo van a hacer con la Federación Rusa, de hecho. Mientras tanto hay estas tensiones en esa parte del mundo, vemos increíblemente conflictos intestinos como el que ocurrió en España con Pedro Sánchez para asumir y llegar al poder en medio de tantas confrontaciones, incluyendo una jugada maestra de ajedrez que fue la de el reconocimiento de los grupos de TAR, los grupos de los de Cataluña, los catalanes, de los catalanes y Piedmont y ese grupo, o sea, una cosa que impensable en este momento todavía, después de los acontecimientos frescos de lo que pasó con los catalanes hace poco en España. Recuerda que en el gobierno de Pedro Sánchez, en el primer gobierno de Pedro Sánchez, es cuando se da esa idea de secesión, final del gobierno de Mariano Rajoy y inicio del gobierno de Pedro Sánchez. Es cuando se dan esas ideas de secesión de Cataluña. Como también se habían dado anteriormente con la zona vasca, ¿no, verdad? La zona... Pero lo importante es que todos los discursos de Pedro Sánchez siempre fueron en contra de la secesión y dar el mayor apoyo para que las autoridades españolas castigaran, que el sistema judicial español castigaran a las violaciones del delito de secesión. Por eso son perseguidos tanto Carlos Puigdemont como todo ese grupo que tiene que ver con JUN. JUN es la agrupación que es secesionista catalana. Bueno, pero los españoles han dicho, ya descubrieron quién es el verdadero padre de Pinocho. No es Gepetto, es Pedro Sánchez. Sí. Definitivamente, porque de cambiar un discurso tan radical en contra de la secesión, cuando se dan las elecciones y sobre todo
pasando un proceso eleccionario autonómico y municipal, donde prácticamente el Partido Popular y sus aliados arrasaron con toda España. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Que sabe que en febrero, ahora del 2024, hay elecciones en España. Y decide entonces adelantar las elecciones. Las adelanta para el 23 de julio. Entonces sabe él que tanto en este caso el Partido Popular, que es el partido de la derecha, como Vox, que es el partido de la ultraderecha, no contaban con los suficientes votos ni tiempo para poder formar gobierno. Efectivamente, el 23 de julio, aunque el PP y Vox fueron los más votados, no consiguieron los 176 votos necesarios para formar gobierno. ¿Cuál fue la situación entonces? Que primero el rey manda, le ordena ¿cómo se llama?, al presidente del PP, en este caso, que forme gobierno. Y no lo logra hacer. No puede. No forma gobierno. Entonces le pide a Pedro Sánchez que forme gobierno. Y Pedro Sánchez, cuando sale esta jugada maestra de permitir llegar a un acuerdo con Jun y con el grupo de los etarras, con Esquerra, para flexibilizar el tema de las autonomías. Una liga de Maco y Cacata, por así decirlo. Formó gobierno y ha dicho que en España hay que perdonarse. Pero lo dice ahora, después que ha formado gobierno. Hay que decirlo. ¿Qué va a pasar en esa extraña mezcolanza? Bueno, quien tiene mayoría es el PP, pero la verdad es que el PP se derechizó demasiado, como lo hizo también el PSOE. El PSOE se izquierdizó demasiado, hay que decirlo. Todos aquellos alborotos de Irene Montero. Irene Montero es la ministra de la Igualdad. La idea de la ley de la ley trans, la ley que permitía a cualquier joven cambiar de sexo y el Estado tiene que pagarlo. La ley de la eutanasia también, y un sinnúmero de leyes que realmente hicieron que el grupo conservador se asustara. Pedro Sánchez lo que hizo fue, y en este caso ahora que ha formado gobierno de nuevo, fue dejar fuera a Irene Montero, en todo caso. Entonces tratar de moverse más hacia el centro. En el caso del PP y Vox, se ha mantenido radicalizado, por lo tanto, es muy posible que pueda gobernar sin mayores tropiezos. ¿Sobrevive? Estos años, sí, sobrevive, claro que sí. Pese a todos estos... Sobre todo que la economía española ahora está, no buena, pero está menos mala que como estaba hace unos años. Entonces, ¿tú crees que Pedro Sánchez, pese a todas las manifestaciones y todo lo que hubo, podrá llevar a España a mejor término? No sé si a mejor. Lo que sí va a poder generar gobernanza, porque las divisiones en el PP y las divisiones sobre todo en los gobiernos autonómicos, es evidente. Entonces las otras divisiones le favorecen. Claro, totalmente. Y ha demostrado que lo que él tiene que dar, lo da. No importa qué parte de su cuerpo sea. Bueno, vamos a dar un repaso por las Américas y República Dominicana, Haití, ¿le parece, don Julián? Tiene un signo de interrogación. Pero vamos a una pausa y a la vuelta analizamos esta parte. Así es. Con su permiso y el permiso de ustedes, vamos a analizar luego con Julián Roa, nueva vez, ¿qué pasa aquí en nuestro continente? ¿Qué pasa con Haití, tan cerquita y tan lejos que lo tenemos? Permítame la pausa. Analizando América Latina con Julián Roa. ¿Qué ha pasado en el 2023? ¿Qué nos espera en el 2024? Y comenzamos por el final, por así decirlo. Yo no diría invento, pero esta aventura, me atrevo yo a decir, del presidente Milei, recién juramentado, en una Argentina tan complicada con esta situación de su economía, por lo menos. Don Julián. Mire, Argentina va a una operación sin anestesia. Operación sin anestesia. Sin anestesia. Lo que está por verse es si el paciente aguantará la operación
o si no se parará de la camilla en el cual va a ser operado. Ha dicho el presidente Milei, que es un economista, es un doctor en economía, y de estas olas del libertarianismo. Es un libertario en términos económicos. Ni siquiera es uno de la escuela austríaca, que se fueron más lejos de aquellos principios de Adam Smith, de Milton Friedman, del liberalismo económico. Ellos están en el extremo de ese pensamiento. En el extremo de ese pensamiento es la idea de que el Estado o no exista, o sea, un Estado como referencia, única y exclusivamente. Increíble. Sea el sector privado que lo decida todo, sea la actividad individual económica de cualquier tipo. Bueno, ellos planteaban la idea de que lo que se debe de prohibir es prohibir. En pocas palabras, el hombre puede hacer lo que sea. ¿Qué pasa en la economía argentina? ¿Y por qué lo vota? ¿Por qué lo apoya el pueblo argentino? Bueno, porque el pueblo está en el punto máximo de su desesperación, hay que decirlo. Argentina era de las 10 economías más importantes del mundo en los años 30 y los años 40. De América Latina, la que producía más películas cinematográficas. ¿Dónde viene el colapso de Argentina? Con el peronismo, con la llegada al poder de Juan Domingo Perón, extremadamente populista. Ahora dividido en muchísimas facciones ahora internas. hay un kirchnerismo, hay de todo. menerismo, hay de todo lo que pueda haber. Desde centro hacia el centro izquierda, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la centro derecha, hay de todo. Usted puede ser del Boca Juniors, pero es peronista. Usted puede ser del River Plate, pero usted es peronista. Le puede gustar Gardel, pero usted es peronista. No importa lo que usted haga. Sí. El peronismo es una condición del argentino. ¿Qué pasa con Perón? Que Perón, todo ese esquema que había manejado Argentina de la producción del sector privado se fue al sector público. La carga impositiva y sobre todo el derroche, el asistencialismo llegó al máximo. Tener un empleo en Argentina es un derecho constitucional. Es obligatorio. No importa si es en el Estado, si es en un Estado cualquiera, si es en lo federal, donde sea. Y por supuesto ese clientelismo ha tenido su colapso. Lo tuvo, ¿te recuerdas aquella famosa crisis con Carlos Menem, del Corralito, claro, ¿verdad? Claro. Y ahora esta crisis es superior a esa crisis del Corralito. No lo digo yo, lo dice el presidente Milei. Entonces él va a una realidad. Él va, claro, una inflación de 250%. Usted cobra y cuando llega a su casa el salario vale menos. Vale menos. Es una economía de choque que necesita. ¿Podrá él hacerlo? No lo sé. Realmente. Una cosa es el discurso y otra cosa es el gobernar. Sobre todo va a gobernar con un Congreso que no le es favorable. Porque su opositor, el más cercano, fue el más votado en la primera vuelta. Y en la primera vuelta es cuando se cogen los senadores y los diputados. Significa que el kirchnerismo y el peronismo son mayoría. Hay una parte que tiene que ver con el presidente Macri, que fue su apoyo, y algunos grupos minoritarios, sobre todo del ámbito ecológico. ¿Qué ha dicho el presidente el presidente Milei? Que todo este desastre económico que cometieron las élites políticas no la va a pagar el mercado, el sector privado argentino, que lo va a pagar el Estado. Y si lo va a pagar el Estado, ¿lo va a pagar quién? El pueblo. Lo va a pagar el pueblo. Ya ha planteado la idea de eliminar los subsidios a las universidades, a todas. Ya ha planteado la idea de reducir los subsidios a la población de manera directa. Subsidios en comida, subsidios en transporte, subsidios en energía y todo eso. Es una economía de choque. ¿Dónde queda Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner y esa ala que ella representa en la política argentina, indudablemente? Esa es una ala eminentemente clientelista, es una ala eminentemente popular. Pero una realidad. Sí, innegablemente. Ella se va a sentar en la última fila del palco a ver pasar el cadáver de Javier Milei, no me cabe duda. No importa lo que él haga, no sale vivo de ese desastre, a menos que no haga como su vecino más cercano del lado de los Andes. Recuérdese que él tiene un vecino llamado Gabriel Boric de Chile, cruzando los Andes. Usted que conoce la zona de Mendoza, cruzando los Andes se va a encontrar con Santiago de Chile, ¿no verdad? Claro. Un discurso más o menos parecido. La verdad es que terminó de ser un gran león, terminó convirtiéndose en un pequeño cachorro. El caso de Milei todo indica que
va a tomar en serio las decisiones que ha dicho. Tendrá toda la oposición, por supuesto, aunque tiene una alta popularidad de la población, no creo que esa élite, como él llama, vaya a permitirle muchos de esos cambios. Además de que la población la va a sentir en los próximos meses. Es la única salida que tiene Argentina. En algo hay que estar claro. La medicina que él pretende darle a Argentina es la única salida que tiene. Lo otro es más de lo mismo. Pero veremos a ver. Una cosa, Julián. ¿Cómo incide? Tú mencionas el caso de Boric, que generó muchas expectativas, no tantas como Milei, pero sí, como que se ha ido acomodando a la realidad. Totalmente. Y este ventarrón que marca Boric, que marca Milei, ¿cómo podría afectar el resto de una América del Sur? Total. Muy compleja, claro. Ecuador, el claro. caso de Perú, sale Fujimori ahora, el caso de Ecuador con Venezuela, con todo esto. No, voy a seguir subiendo, espérate que voy a seguir subiendo. Sí. Petro, que uno no sabe dónde esto va a llegar, aunque pareciera tener muchos controles, pero navega en un mar tormentoso. Y Venezuela, que es una incógnita. ¿A quién le conviene que la economía argentina se regularice, se estabilice? A Brasil. Claro. Brasil y Argentina son los grandes socios del Mercosur. Claro, y son las grandes economías. Ambas monedas están entrelazadas. En la medida que usted fortalezca el peso argentino, va a fortalecer el cruceiro. El cruceiro. Necesariamente. En la medida que se sanee la economía argentina y comience a fluir inversión extranjera directa, Argentina va a fortalecer las exportaciones y las importaciones hacia Brasil. Ambas economías están entrelazadas una con la otra. Por eso es tan preocupante para Lula cómo va a desarrollarse Argentina, o cómo con esta nueva crisis ahora que está surgiendo a nivel político-militar va a resolverse el tema del Esequibo. Como este señor, imprudente por demás y sumamente demagogo, en el caso de Nicolás Maduro, pretende que un territorio que nunca fue de Venezuela, de hoy a mañana va a ser parte de su territorio por un referéndum que le haya hecho. Va a generar una crisis. Y una crisis en todo lo que tiene que ver con América del Sur se convierte en una crisis económica necesariamente. Por eso es tan preocupante para Brasil qué está pasando. El caso de Milei, les repito, no tiene otra salida. El grado cómo va a ser la operación habría que ver. Habría que ver lo que tan... La eliminación del Banco Central, todas esas cosas, cómo se va a manejar eso. Y en el caso entonces vamos a Ecuador, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, igual, lo que pasa, como yo le decía, en Venezuela y en Colombia, ese territorio unido por fronteras, pero disímiles entre sí y complicados entre totalmente. Bueno, en el caso de Ecuador acaba de elegir un joven de 38 años, Álvaro Noboa. Pero con lo que hemos visto en Ecuador, que cada hijo del hijo más rico, del hombre más rico de Ecuador. Porque cada 6 meses hay un presidente, pero no va a ser nada diferente a lo que se ha hecho en Ecuador. Ecuador, los grupos delincuenciales han crecido enormemente y se han organizado. Y son desafiantes con violencia. Total, son desafiantes con violencia. Ecuador tiene una situación estable en términos macroeconómicos. El cambio de la moneda, Ecuador tiene un peso equiparado al dólar. Y eso le ha dado fortaleza. Pero en términos políticos es inestable totalmente. Ojalá que este joven lo deje gobernar, hay que decirlo. Recuérdese que Ecuador tiene aquella famosa cláusula constitucional de la muerte súbita. La muerte súbita. Y el poder de... 100 diputados deciden que al presidente hay que hacer un juicio político. Y el presidente tiene la facultad de disolver una locura. Es una locura. Colocado por Rafael Correa. Sí, eso es una locura total. Ojalá que esa estabilidad se mantenga. En el caso de Perú, que todavía no sale del problema del golpe de Estado en el Perú. Todavía Perú no tiene un presidente. Pedro, ¿se llamaba Pedro? Tiene una joven, Guillermo Lasso. Guillermo Lasso de Ecuador, perdón. Guillermo Lasso fue el que salió de Ecuador. Hay que dar el golpe, el que elimina el Congreso del Ecuador. El caso del Perú tiene todavía a la que era presidente del Senado como presidenta interina. Boluarte, apellido Boluarte. Sí, Boluarte. No ha logrado estabilizarse política ni económicamente. Mire que la economía peruana es la economía más sana de todo el continente.
hay que decirlo. Y el caso de Venezuela ni hablar. Venezuela va a un proceso electoral el año que viene y tiene una joven que viene del socialcristianismo, Irene, ¿cómo se llama? Corina Machado, ¿verdad? Sí. Que tiene muy buena popularidad. Es un poco difícil ganarle al chavismo. El chavismo ha logrado enraizarse en la sociedad venezolana. El venezolano pasando hambre sigue apoyando al PSV, cosa extraña, con excepción de una clase, por supuesto. Uno dice que se habrán acostumbrado a lo malo. Bueno, Maduro dijo una vez que si los cubanos se acostumbraron a pasar hambre, ¿por qué venezolanos no? Mira qué cosa extraña. Y esta idea de conseguir el Esequibo en un referéndum es una idea eminentemente política, eminentemente electoral, eminentemente clientelar. De hecho, ante el llamado de Lula de reunir tanto a Venezuela como a Guyana, ya ambos estados han aceptado reunirse en Surinam. Significa que ya la idea de que él va a ocupar militarmente el Esequibo se va diluyendo. Como tiene que ser, claro. Y eso es lo correcto. Pero a lo interno de Venezuela genera una especie de cohesión en torno a la figura de Maduro. Cualquiera que esté en contra de la cohesión en torno al territorio es un traidor. A la patria. A la patria. Sí. Y eso es una agenda muy manida, muy tomada de la mano. ¿Usted recuerda aquel famoso militar argentino, Leopoldo Galtieri, que llevó a esos muchachos a las Malvinas, con el único resultado de fortalecer un gobierno militar? ¿Terminó cómo? Terminó matando más de 1.200 jóvenes argentinos en esa locura. Julián, nos vamos a Centroamérica. Esta situación de Guatemala parece complicar más la zona, con un Bukele todopoderoso, pero populista y popular hasta lo último. Así es. Y con los Ortegas, que hacen lo que le da la gana, y Costa Rica luchando ahí por esto, Honduras callada pero con sus problemas de violencia y narcotráfico. Así es. O sea, es una zona Totalmente extraña, que antes era una zona bastante unificada, en cierto modo, en conceptos más o menos similares. Recuérdense que Centroamérica era lo que era el virreinato de Guatemala, toda Centroamérica. Todo, claro. Cuando se consiguen las independencias en siglo XIX, mediados del siglo, inicio del siglo XIX, se crean los estados federados de Centroamérica. Pero como latinoamericanos sabemos dividirnos, si algo hemos aprendido de cómo dividirnos, se crearon todas esas repúblicas. Los tradicionales, los que tenían un poder económico afianzado, se quedaron en Guatemala. La clase media, la clase intelectual, la clase liberal, ¿se fue dónde? A la Costa Rica. La Costa Rica. La Costa Rica, por supuesto. Y claro, los indios que no tenían territorio se quedaron ¿dónde? Se quedaron en dos repúblicas, que es la República de Nicaragua y la República de El Salvador. Dos repúblicas con un problema social inmenso, sobre todo de pobreza y de analfabetismo y de todas esas cosas. ¿Por qué Costa Rica no tiene los grandes conflictos que tiene toda Centroamérica? Porque fue la clase alta que se fue a Costa Rica, blancos todos, sin ningún tipo de diferencia, de tensiones internas. Por eso le da tanto trabajo a Nicaragua y a El Salvador poder unificarse en una idea. Y por supuesto, por eso caen las dictaduras. La dictadura de Anastasio Somoza, que usted recuerda, claro. Las dictaduras en El Salvador igual. Sí. Hasta que al final, por supuesto, ya sobre todo en los años 90 se consigue aquellos famosos acuerdos de paz, ¿no, verdad? Que elimina la guerrilla del Salvador. Y también la de Guatemala, hay que decirlo. Pero esas son regiones sumamente asimétricas en términos de distribución económica. El gran problema del Ecuador, de El Salvador, es la pobreza. El gran problema de Nicaragua es la pobreza. ¿Y ambos qué tienen? ¿Qué han logrado conseguir ambos? Dos dictadores. Uno se llama Nayib Bukele y el otro se llama Daniel Ortega. ¿Cierto? Para el caso de Guatemala, que le repito, es la zona más con mayor tradición social en Centroamérica, se hacen unas elecciones. Ha pasado todo un proceso
desde la dictadura guatemalteca hasta la corrupción de muchos de los gobernantes. En las últimas elecciones que acaban de pasar la gana un no tan joven, debe tener 40 y pico de años, un diplomático llamado Bernardo Arévalo, hijo del presidente Arévalo, que fue derrocado mediante una dictadura. Te recordará claro. El presidente. Entonces este joven que ha ganado, tiene una carrera diplomática, ha encontrado, conformó un partido, una especie de agrupación política llamada Semilla. Y la Procuraduría de Guatemala ha dicho que parte de los votantes de Semilla, del padrón electoral de Semilla, no existían realmente. Y todo lo que se ha hecho desde el inicio, todas las acusaciones que se ha hecho contra Bernardo Arévalo han sido que supuestamente llegó al poder haciendo fraude electoral. Todavía no cesa, ya se juramenta en los primeros días del mes que viene, del mes de enero, ¿no verdad? Sin embargo, todavía pesa, inclusive en Naciones Unidas, la propia Organización de Estados Americanos, los propios Estados Unidos han dicho que toda esta persecución contra este señor no busca otra cosa más que impedir el ascenso al poder, cosa que el presidente Giammattei, que el presidente actual, ha dicho que no, que él solamente le entrega a Bernardo Arévalo. Pero es una situación complicada que impide muchas cosas en Guatemala. No podemos otra cosa que cerrar con Haití. El tema Haití y por lógica cómo nos impacta directamente a los dominicanos. Julián le llama un signo de interrogación. Y la cereza del pastel. La cereza del pastel. En esta conversación. Bueno, mire, Haití, el tema haitiano es más profundo que el tema político que solamente se ve. La estabilidad política es lo único que se ve en Haití. Sin embargo, Haití es una especie de, los americanos le dicen melting pot, es una mezcla de muchas cosas. Esa es la verdad. Haití es una especie de no sé si llamarle sociedad, de comunidad, insertada en un territorio, insertada en una región en la cual ni la región lo conoce, ni ellos han logrado insertarse. Me explico. Haití se da a partir... Son como raros en América, ¿verdad? Haití se da a partir de la independencia de 1804. Era un grupo de esclavos, pueblo de esclavos. Pero no un pueblo de esclavos que vinieron de una zona de África. Es un pueblo de esclavos que vinieron de 15 zonas de África. Cada negro esclavo que se trajo ahí traía un idioma diferente al vecino, pero traía una religión diferente al vecino, pero tenía una costumbre diferente al vecino. Y entonces viene como esclavo. Entonces tiene un amo francés. Al final, ese genera una especie que le costó más de 100 años hacer una mínima identidad cultural de Haití como territorio. Una sola lengua, que es una mezcla de todo. El creol tiene alemán, el creol tiene holandés, el creol tiene lenguas africanas de todo tipo, tiene parte de español. Es una especie de mezcla total, pero fue una sociedad aislada totalmente, no por culpa de ellos, hay que decirlo. ¿Cómo usted se imagina que en 1804 se produce una independencia de esclavos en Haití, forman un Estado, cuando Estados Unidos tenía esclavos hasta 1860? Cuba tuvo esclavos hasta 1890. Nosotros tuvimos esclavos hasta los años 1820 aproximadamente, y etcétera, etcétera. En una comunidad altamente esclavista, ¿cómo una sociedad va a decir que tiene un estado libre de esclavos, de negros? Era algo que no se entendía en aquel entonces. Le voy más lejos todavía. Ese estado haitiano naciente le pidió al Vaticano que le enviara a los curas para que lo cristianizaran. El Vaticano le dijo, no, ustedes son esclavos. Ustedes no. Entonces, ¿cómo diablos tú quieres que esa gente no generara una especie de sincretismo religioso? De toda esa mezcla, de esos petroces que ellos crearon en Haití, o de esos radar, de esos dioses que trajeron de África. Entonces, es una sociedad que se ha creado aislada. Se ha mantenido aislada, con un idioma que nadie lo entiende. Te dirá, bueno, en el Caribe se habla papiamento, pero una mínima población. La población habla su idioma, o habla el holandés o habla otro idioma. En Haití se habla creol, no se habla francés. Habla francés una mínima población. Es más, a veces cuando el muchacho va a la escuela, habla francés delante del padre porque el padre no lo va a entender. Correcto. Esa es la sociedad haitiana. Entonces la sociedad ha venido dando tumbo a través de toda la historia, hay que decirlo así.
¿Qué es lo lógico que aprendiera el negro haitiano esclavo? A dar golpe como lo da Belamo. ¿A quién le da golpe? A los otros haitianos. Y ha vivido de dictadura en dictadura, hay que decirlo. Haití no ha conocido un gobierno democrático estable, firme, nunca. Y ha creado una élite, sobre todo sobre la disparidad, la antípoda de que una cosa es ser negro y otra cosa es ser mulato. La clase mulata ha hecho tiene un fuerte poder económico y político social en Haití. Es más, en la democracia haitiana, ¿cómo se llega a la presidencia? Con voto directo, ¿no verdad? Significa que para ganar la presidencia la gana un negro, pero después tiene que gobernar como mulato. Porque hay quienes tienen las élites económicas. Entonces, la sociedad aislada totalmente se le ha dado trabajo poder insertarse en los mecanismos de integración internacional y regional. Pero ahora y como no se integra, no puede hacer buen comercio, no puede hacer buena educación, no puede hacer bueno nada, absolutamente. Pues dentro de su crisis, este año 2023, los haitianos han apuntado a República Dominicana. No cabe dudas de que están buscando en República Dominicana o una confrontación para salir siendo víctimas y tener una asistencia por ser víctimas del imperio de la isla, por así, yo le llamo así, o están tratando de entretenerse internamente para tratar de buscar una cohesión en el entorno de algún líder que ve en República Dominicana o algún liderazgo que ve en República Dominicana el enemigo común. Como pasa en muchas ocasiones donde hay estas situaciones de frontera beligerantes. Ahora, hemos llegado a puntos peligrosos y extremos. ¿Cómo nos hemos manejado los dominicanos? ¿Cómo se han manejado los haitianos? Lo que pasa es que históricamente mi preocupación no es que ellos quieran venir para acá, es quién lo está usando para que venga para acá. Es que hay parte de la comunidad internacional que entiende que la solución de Haití es la República Dominicana. No es mentira, eso no es una fábula de algunos sectores, es una realidad. Ahora, ¿quién decidió? Usted dirá, ¿qué produce la República Dominicana? Caña de azúcar, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién decidió que la República Dominicana sembrara caña y que el haitiano la cortara? ¿La República Dominicana o Haití? No. Las empresas multinacionales, las empresas norteamericanas, decidieron que el negro fuera el cortador de caña y que el dominicano fuera que la sembrara. Por eso el dominicano no corta caña. ¿Cómo usted se explica que usted permita que el 20% de los que trabajan en la caña sean haitianos y que el 20% de los dominicanos no tengan empleo? Porque es un modelo. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo usted explica que usted necesite 30.000 haitianos para trabajar en los sectores productivos dominicanos y usted tenga 50.000 dominicanos sin empleo? Es un tema de mercado. Y de realidades. Sí, pero de mercado. Quien plantea eso es fundamentalmente el capitalismo. Primero son los Estados Unidos. Luego Trujillo, que compra la mayoría de los ingenios y se hace el gran emporio, se da cuenta que no puede cambiar el modelo y que el modelo le favorece. Y sigue trayendo a los haitianos igual. Entonces Haití se generó una especie como de los trabajadores de la industria azucarera dominicana. Ese es el modelo haitiano. Por lo tanto, allá no se desarrolla ningún tipo de gran empresa. Lo único que se buscaba era esperar la zafra para irte a Croix de Bouquet o irte a Leogán o irte a Puerto Príncipe y que vinieran y te buscaran. Eso era lo que hacía un haitiano durante toda su vida, con una diferencia. ¿Cuál es? Que como yo te llevé el año pasado, para yo venir a buscarte otra vez te voy a pagar la mitad. Si tú quieres, súbete, si no, no. Porque yo tengo más esperanza. Así es sencillo. Las filas son interminables. Entonces el capitalismo definió, para desgracia de Haití, quién, y para desgracia nuestra en cierto sentido, quién iba a ser el obrero y quién iba a ser, en qué tierra se iba a sembrar. Pero ni uno ni otro son los dueños de la empresa. Es un extranjero. No sé si me entiendo el modelo. Totalmente. En Cuba no se pudo hacer, porque en Cuba las tierras cubanas son diferentes. No tienen la productividad dominicana. Cuba nada más se siembra tierra en Oriente, caña. En Oriente, Santiago, Holguín, en esa zona, Virán. No fue bueno la industria azucarera cubana. No con Fidel, ni antes de Fidel. Donde mayor se da la industria azucarera en la República Dominicana. Entonces se dividió el trabajo. El inversionista es extranjero, la tierra es dominicana y el obrero es haitiano. Y hemos seguido replicando ese modelo.
porque entonces cuando se colapsa la industria azucarera dominicana, a finales de los 80, no hicimos que esos haitianos migraran de los batillos, no. Entonces dijimos, no, espérate, ya no trabajes aquí, ven, te voy a llevar para la construcción, ven, te voy a llevar para el café, claro que sí. ven, te voy a... O sea, tú has generado, como economía dominicana, tú has generado una mano de obra, que ese grupo de mano de obra haitiana que estaba aquí, tú no la sacaste y empleaste dominicano, tú dijiste, no, este es más barata. Sí. Y sigue siendo más cómodo. Y si le puedo mantener el discurso de que te mantengo ilegal, yo te voy a seguir pagando lo que yo entiendo. Es un tema complicado. ¿Cómo nosotros hemos manejado esta situación política, político-económica, porque tiene una incidencia económica muy seria, Haití y República Dominicana a lo largo de este año? En el discurso nacionalista, en la práctica, economía de mercado. En el discurso, la amenaza de la invasión haitiana, que es una realidad, no deja de ser cierto. En el discurso político tenemos la confrontación. En el discurso económico no. El empresario dominicano no se pelea con el haitiano que trabaja en su finca, ni que trabaja en su construcción, ni que trabaja en la caña. Hay armonía en ese sentido. ¿Sí o no? ¿Cuántas huelgas hay de haitianos en alguno de los centros de...? Ninguna. ¿Por qué no la hay? Porque tiene un estatus ilegal, porque tiene un estatus precario, porque no puede tener, tiene que a tomar los empleos de menor calidad. ¿Eso le conviene a la República Dominicana? No, le conviene a algunos empresarios en particular. Y han generado una especie de hacerte ver que tú puedas manejar el discurso político, pero no el discurso empresarial, no el discurso económico. Hay una... Y lo peor de caso es que la comunidad internacional sí ve eso. No sé cuál es el problema entre República Dominicana y Haití, porque ellos son los que lo contratan. Y viven armoniosamente, y viven sin problema. Tienen un discurso de una amenaza, pero quien lo trae son ellos. Y cada vez que vienen encuentran empleo, ¿sí o no? Es más, si no lo encuentran, lo buscan. Lo buscan. Tiene la República Dominicana, que en este caso es la pregunta directa, tiene que sentarse a ver cuál es el futuro que quiere con Haití. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar, respetando derechos humanos, que salvaguarden esa identidad nacional? Salvaguarden lo que es la República Dominicana. Lo que no podemos tener los discursos. El discurso político hacia afuera, sáquenlo, expúlsenlo, y el discurso económico hacia sin ellos no trabajan. Sí. ¿No se me doy a entender? Correcto, totalmente. Entonces, ¿cuál es el futuro de Haití? Que es su pregunta. Para la comunidad internacional, por desgracia, está atado al futuro de la República Dominicana. ¿Cuál debe ser el discurso del dominicano? No por el tema de patria solamente, que es importante, sino por el tema de que nosotros como pequeño país no aguantamos una superpoblación de mano de obra haitiana, Claro. con todo lo que eso implica. Cuando usted contrata a un haitiano como empresario, su empresa sufre. Usted me va a decir por qué. Porque usted no compra maquinaria. Como usted sabe que tiene la mano de obra, usted no se tecnifica. Entonces usted pierde la competitividad de su producto. Por eso los productos dominicanos, ¿dónde se pueden vender? En Haití. ¿Dónde tú puedes colocar un producto dominicano que tenga la suficiente calidad para pasar estándares de calidad internacional? En muy pocos países. Entonces lo que hemos hecho es atrasarnos en términos de poder actualizar lo que es la tecnología de la producción nacional. Porque el empresario se acomoda a tener las mismas vacas, el mismo obrero, no lo tecnifica. Él sigue sacando beneficios de esa manera. En medio de esta situación que tenemos ahora, ¿hacia dónde tú crees que vamos a entrar en el 2024 con la situación haitiana y cuál podría ser su desenlace? La situación haitiana tenemos más de 100 años, que ha venido escalándose. Entender que se va a cambiar de hoy a mañana es una invitación a la locura. Lo que la República Dominicana sí tiene que crear una especie de agenda que nos permita en un tiempo razonable, repito, sin violar derechos, en un tiempo razonable usted decir, bueno, donde tengo 2 haitianos, voy a contratar a un dominicano y voy a ir sustituyéndolo, voy a poner una mano de obra criolla. Haití me puede doler, pero que más me duele es el obrero dominicano. Entonces tú tienes que volver a nacionalizar el empleo dominicano. ¿Y el dominicano aceptaría eso de hacer el trabajo de los haitianos porque lo ven como un trabajo esclavista? Lo hacen. Hay competencia económica. Lo hacen los Estados Unidos, no lo hacen por el salario. Sí.
el salario, entonces lo que tú tienes es una máquina de explotación, básicamente. El obrero haitiano, con lo que gana el haitiano, no sobrevive. Vive en la peor de las miserias, hay que decirlo. Tú vas a encontrar muy pocos haitianos que tú digas, bueno, llevó a sus hijos a un colegio, llevó a sus hijos a la escuela. No, vive en una situación muy precaria, en el cual el dominicano no tiene la obligación de por qué aceptársela al gran empresario. Tiene que haber una especie de removerlo todo. Tiene que haber una especie de compromiso entre el sector empresarial, el gobierno y todos los dominicanos. Es como tú vas a comenzar a sustituir esa mano de obra esclavista como la tiene por una mano de obra dominicana con mayor calidad y con mayor valor. Eso es a muy largo plazo. Por eso digo que en 3 años tú no lo haces, pero tú tienes una agenda para hacerlo. Y por supuesto ayudar a Haití, no República Dominicana sola, sino conjuntamente con la comunidad internacional a cómo Haití se desarrolle. Porque no se va a desaparecer. No. Haití necesita a alguien, como dijo, mira qué cosa extraña, dijo don Pepe Figueres en los años 60 de Costa Rica, Haití necesita un fideicomiso. Haití necesita una organización internacional que lo dirija durante 50 años y lo saque adelante. De lo contrario, no hay manera. Él va a ir deteriorándose cada día más, con una desgracia para nosotros. La frontera es terrestre. No ha podido Donald Trump, no pudo Donald Trump impedir todos los inmigrantes que llegaron a Río Bravo, ¿no? ¿Verdad que no? Menos lo vamos a impedir nosotros. Así es. Situación compleja. Totalmente. Pero el mundo es complejo. El mundo tiene cada zona, cada región, cada país tiene sus complejidades. Así Nosotros es. tenemos la nuestra, se llama Así Haití, es. en este caso. Sí. Por ponerle un nombre a la situación internacional. Perdónenme en 30 segundos. Seguimos teniendo el criterio de que el haitiano quiere venir a vivir a la República Dominicana. El haitiano quiere sobrevivir. Si se puede ir a Bahamas, se va a Bahamas, se va donde quiera. Aquí es donde es más fácil, punto. Él es más cómodo. Aquí es donde se siente menos siente lo inhóspito en el ambiente que se encuentra. Pues es el lugar que tiene va a venir. Así es. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por haberme acompañado en este conversatorio sobre lo que pasa en el mundo, lo que ha ocurrido en el 2023, qué podemos esperar para el 2024. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto del día, un feliz resto de la noche. Hasta la próxima.